Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Las Consecuencias, arrancando otra tarde acá en el Destape Sin Fin. 7 de la tarde en punto y vamos a estar durante la próxima hora repasando como cada día los temas más importantes de la jornada y vamos a arrancar con las repercusiones del anuncio que se dio a conocer ayer, justamente a esta misma hora, mientras estábamos en vivo, por parte del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, de la medida Compre sin IVA, el nombre del plan que se implementa a partir del lunes próximo para que casi 20 millones de personas tengan un importante descuento en sus compras de alimentos y de elementos de la canasta básica, un beneficio que apunta directamente a un alivio en el bolsillo. Nosotros veníamos comentando cómo todas las medidas que se fueron anunciando después de las primarias tenían que ver, en primer lugar, con paliar lo que significó esa devaluación del 20% impuesta por el Fondo Monetario Internacional y que ayer también vimos que tuvo como consecuencia una inflación récord, 12,4% en un mes, era un número que no se veía desde 1991, y la necesidad entonces, desde lo económico, de que ese golpe no se sienta o que se sienta lo menos posible, y desde lo político también sostener la iniciativa en una campaña sumamente competitiva y a un mes y pocos días de las elecciones. Con el correr de las horas se fueron conociendo algunos datos más de este programa que vamos a repasar porque es muchísimo además el interés que despertó en la ciudadanía, por supuesto, la posibilidad de tener descuentos de hasta 18.800 pesos por persona y por mes. Es un número sumamente importante porque en algunos hogares puede multiplicarse por 2, por 3, por 4 si hay en ese hogar más de una persona en situación de recibirlo. Pero sobre todo porque la duda surge a partir de cuáles son los alcances, cuáles son los medios, cuánto va a durar el programa y sobre todo cuáles son los productos que van a tener este descuento, porque no es un descuento generalizado, pero sí es un descuento que no se detiene, por ejemplo, en marcas o en etiquetas, como sí sucede con precios cuidados, con precios justos, donde te dicen tal leche de tal marca en tal presentación vale tanto. Acá no, acá el descuento va a correr para todas las marcas y para todos los productos dentro de lo que se considera una canasta básica. Sabemos que la canasta básica, tal como la calcula el INDEC, incluye bienes, incluye servicios. Obviamente los servicios no están incluidos y dentro de los bienes hay dos grandes grupos, el de alimentos y lo que tiene que ver con higiene y con limpieza. Bueno, vamos a repasar, si les parece, en detalle cuáles son los alimentos que están incluidos en esto. Es decir, qué es lo que vos, si sos beneficiario de este programa, cuando vayas a comprar, ya sea en el supermercado, en el almacén, donde sea que puedas hacer el pago con tarjeta de débito, vas a tener el descuento. Entonces ahí vemos, alimentos incluidos en la canasta básica: pan, galletitas de agua, galletitas dulces, arroz, harina de trigo. De nuevo, aclaro, no estamos hablando de una marca en especial o un modelo o un producto en particular. Todas las marcas de pan, galletitas de agua, galletitas dulce, arroz, harina de trigo, otras harinas, fideos, también están incluidas en el programa, al igual que papa, batata, azúcar, uno de los productos que más subió en los últimos meses. Todo esto está incluido en el programa de descuento del 21%, al igual que dulces. Esto incluye mermeladas, dulce de membrillo, dulce de leche, otro producto que venía con subas muy fuertes últimamente, legumbres secas, lentejas, porotos, garbanzos, hortalizas. Estamos hablando obviamente de productos frescos ya, esto a diferencia de otros programas como Precios Cuidados, Precios Justos, también se va a poder aplicar en la verdulería de tu barrio, si es que tienen el método para recibir pago electrónico, y va a haber también facilidades para que aquellos que no lo tienen puedan tenerlo. Lo mismo sucede con las frutas, lo mismo sucede con la carne. Ya hay algunas carnicerías que tenían un programa de devolución parcial de IVA con la FIP. Ahora todas las carnicerías que estén registradas y que hagan cobros
con tarjeta de débito van a tener este beneficio. En carnes, en menudencias, cuando hablamos de menudencias, hablamos de hígados, por ejemplo, hígado de pollo y ese tipo de productos que son muy consumidos en algunos hogares, sobre todo en los sectores más vulnerables. Fiambres, huevos, leche, quesos. Sí, aquí se incluyen desde quesos envasados, como por ejemplo los que son quesos untables, hasta los quesos que se utilizan para hacer una pizza o para el queso rallado también, yogur, manteca. El tema de los lácteos es importante porque realmente con la suba que vienen teniendo, en algunos casos se volvieron inaccesibles o muy difíciles de acceder y son una parte esencial de la pirámide alimenticia para los jóvenes, para los niños. Entonces están incluidos, además de la leche, el queso, el yogur, las mantecas, obviamente aceites, bebidas no alcohólicas. Esto incluye agua, incluye soda, incluye jugos, gaseosas, bebidas alcohólicas como vino o cerveza, sal fina, condimentos. Ahí incluye ketchup, mostaza, ese tipo de aderezos, vinagres, café y yerba. ¿Queda una placa más o es hasta ahí? No, creo que es hasta ahí. No, sí. Y tenemos como última placa el universo. Es decir, a quiénes serán los que puedan tener este beneficio. Que es importante también porque se hablaba de algo así como 8 millones de personas y va a ser más del doble. Porque 7 millones de jubilados y pensionados reciben el beneficio, sin importar el valor de esa jubilación, siempre y cuando sea menor a 700.000 pesos, es decir, siempre y cuando no sean jubilaciones de privilegio. Pero acá podés tener una mínima, 2 mínimas, 3 mínimas y estás incluido en el beneficio, al igual que aquellos que reciben pensiones no contributivas por parte de la ANSES. A eso hay que sumarle 2,5 millones de beneficiarios de AUH. Entre los beneficiarios de AUH hay muchos de los sectores más postergados, los informales, los que no tienen un trabajo formal. Bueno, son contemplados en esta medida a partir de tenerlos allí. También 2,7 millones de monotributistas. Esto incluye el monotributo social, es decir, quienes tienen y facturan por algún programa del Ministerio de Desarrollo Social a través del monotributo social van a acceder a este beneficio de descuento del 21% en la compra de productos de canasta básica. Y a eso se suman 9 millones de empleados en relación de dependencia con salarios menores a los 700.000 pesos y 440.000, es decir, casi medio millón de trabajadores y trabajadoras bajo el régimen de personal de casas particulares, para un total de unos 18 millones de personas. Y de nuevo, déjenme insistir con algo. En un hogar, por ejemplo, donde el padre trabaja en relación de dependencia, la madre es monotributista, tienen un hijo que está empezando a trabajar y también sacó el monotributo y conviven con el abuelo o con la abuela que están jubiladas, cada uno de ellos 4 va a poder hacer uso de este beneficio hasta un tope de 18.800 pesos, es decir, que en ese hogar hipotético se acumularían más de 70.000 pesos de descuento en productos de la canasta básica. Es un número realmente importante, un número considerable, que está además calculado. ¿Por qué 18.800? Se preguntarán. Bueno, porque tiene que ver con justamente el 21% de lo que se considera una canasta básica para una persona. Es decir, que si una persona en un mes gasta lo que el INDEC prevé que se tiene que gastar en esa canasta para tener las necesidades cubiertas, en ese caso entonces la cobertura va a ser la más efectiva de todos y va a tener este beneficio completo de 18.800 pesos por mes. Ahora bien, este número podría actualizarse cuando esto pase por el Congreso, porque al igual de lo que pasó en ganancias, Massa tiene una estrategia con estos anuncios que por un lado los hace de forma tal que puedan ser efectivos por decreto a sola firma, para mostrar que tiene la lapicera, para darle impulso a su campaña y para que esto llegue a los bolsillos de la gente en lo inmediato, en los próximos días, porque sabemos que las urgencias tanto
de los hogares, como también pensando en términos electorales, no dan tiempo para un largo debate en el Congreso, pero al mismo tiempo, mientras la medida está teniendo efecto, lo manda al Congreso para discutirlo. ¿Por qué? Por un lado, para darle mayor estabilidad a la medida, ¿sí? En el caso actual, esto está hecho por decreto hasta el 31 de diciembre de este año. Para que continúe más allá del año que viene, tiene que tener la ratificación del Congreso, pero además políticamente, porque fuerza a la oposición a tener que dar estos debates sobre cuestiones que son muy sensibles al bolsillo, muy sensibles al electorado, y que los obliga no solamente a defender posiciones impopulares solo para oponerse, como estuvimos viendo en los últimos días, sino también a veces a dar volteretas en el aire y terminar diciendo que no a aquello mismo que venían reclamando explícitamente desde hace muchos años. Así que para terminar este breve repaso, dos detalles más. Lo primero es que esto entra en vigencia a partir de este lunes, es decir, desde el lunes, cuando vayan a hacer la compra, van a poder recibir, si compran estos elementos de la canasta básica, un 21% de devolución del IVA. La devolución se hace de manera automática en la misma cuenta asociada a esa tarjeta de débito dentro de las 48 horas en las que se realizó la compra. Vos hacés la compra el lunes, hagamos de cuenta que vas el lunes a un almacén y gastás 10.000 pesos. El miércoles vas a tener depositado en tu cuenta 2.100 pesos, el 21% de esa compra, siempre y cuando la compra sea de artículos de la canasta básica, sin ningún tipo de trámite. Ni antes, no tenés que anotarte para ser beneficiario del programa, ni durante, es decir, no tenés que hacer ningún trámite durante o después de la compra para que esto te regrese. Es automático. Y un detalle importante, un detalle muy importante a tener en cuenta. Esto vale para tarjetas, para compras con tarjeta de débito, no de crédito, ya sea utilizando el plástico a partir de un sistema de postnet, como hay en tantos lugares, donde vos pasás la tarjeta por la ranura o la apoyás sobre el aparato y se hace la compra con el plástico de manera tradicional, y también a través de billeteras virtuales asociadas directamente a la tarjeta de débito. Esto es, con la aplicación con la que usás a veces para comprar con el código QR o a través de un link, vas a poder hacerlo y recibir el beneficio siempre y cuando el pago, vos, una vez que estás adentro de la aplicación, lo hagas con tu tarjeta de débito. Es decir, tengas la tarjeta de débito asociada a la billetera virtual y la utilices. No va a servir si pagás con dinero en cuenta, no va a servir si pagás con tarjeta de crédito, pero sí si utilizas tu tarjeta de débito a través de la billetera virtual. ¿Esto por qué es importante? Porque hay muchos comercios que todavía no tienen postnet. Y aunque existe un programa para financiar la adquisición de postnet, y muchos comercios que ahora no tienen van a empezar a tenerlo porque el reclamo de la clientela va a hacer que lo tengan para poder tener este descuento, lo cierto es que no necesitas tenerlo. Con tener el código QR o el link para entrar por una billetera virtual, si el pago lo haces utilizando tu tarjeta de débito a través de esa billetera, vas a tener exactamente el mismo beneficio. Entonces, a partir del lunes, con tarjeta de débito, ya sea plástico o a través de billeteras virtuales, y para la compra de todos los productos que repasábamos hace un rato, sumados a otros productos de higiene y de limpieza, cuyo detalle se va a conocer con la reglamentación en las próximas horas. Por eso no tenemos la lista completa. Cuando la tengamos también se las vamos a dar para que ustedes puedan guiarse a la hora de ir a hacer compras a partir de la semana que viene y tener este beneficio por el 21% y un tope de 18.800 pesos por persona.
Después de hacer el anuncio ayer por la noche, de hecho dejó grabado el video Massa y se subió a un avión y se fue a La Rioja, nuevamente visitando el norte argentino, un lugar que es clave en todas las estrategias que está trazando Unión por la Patria de cara a las próximas elecciones. Una provincia donde además Milei ganó sorprendentemente en las PASO, fue el candidato presidencial más votado por poco, por una diferencia creo que de 4.000 votos. Y donde está trabajándose fuerte para revertir, al igual que en el resto de toda esa región. Estuvo esta mañana Massa en una actividad con el gobernador, también con empresarios locales. Vamos a escuchar el mensaje que dejaba desde allí. Aquí está el trabajo de los riojanos, que lo vamos a vender al mundo, porque los riojanos son orgullosamente argentinos, porque no somos un país de mierda, como andan diciendo ellos, porque somos un país de trabajo, de producción y de educación. Gracias La Rioja, mucha fuerza a caminar rumbo al futuro. ¡Viva la patria! ¡Viva La Rioja! Gracias. Bien, ahí escuchábamos a Massa en La Rioja. Después de eso volvió a la ciudad de Buenos Aires, donde siguió trabajando con su equipo a la tarde. Ahora en un rato nada más va a estar en el microestadio de Argentinos Juniors, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en un acto con los movimientos sociales. Tiene previsto también para los próximos días viajar a la provincia de Misiones, a la provincia de Neuquén. Realmente muy cargada la agenda del ministro candidato, que está dándolo todo. La verdad es que se nota, hay que decirlo, se nota en su voz, se nota también a veces en su rostro, cierto cansancio, pero esa campaña que veíamos quizás antes de las PASO, que parecía que no terminaba de arrancar, es parte del pasado. Una vez que se cerró sobre todo el acuerdo con el fondo y llegó el desembolso, Massa le puso otra velocidad a su campaña y es lo que se está viendo, tanto en los actos como en las medidas que, digamos todo, van absolutamente en contra de lo firmado con el FMI. ¿Sí? El compromiso firmado con el fondo va en otro sentido, y más allá de que cuando se conozcan los detalles del presupuesto va a estar la meta fiscal del 0,9 que había previsto el Fondo Monetario Internacional, e incluso una adenda que va a permitir transformar ese 0,9 de déficit en un punto y medio de superávit si se avanza con algunos impuestos especiales a los sectores más ricos y si se avanza sobre todo quitándole subsidios a los sectores más ricos y a las grandes empresas. Pero lo cierto es que se necesitaba tener ese acuerdo terminado, ese acuerdo firmado, para poder tomar las medidas que se están tomando en estos días, y esto es algo que queda claro. Entre esas medidas, por supuesto, una de las más destacadas, además de la de ayer, fue el anuncio del lunes pasado de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, o mejor dicho, de nuevo, Massa en dos tiempos. Por un lado, el decreto inmediatamente efectivo que hace que a partir de octubre no paguen ganancias nadie que gane menos de 1.770.000 pesos. Y al mismo tiempo el envío al Congreso de un proyecto de ley para directamente eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es básicamente la categoría que comprende a los trabajadores en relación de dependencia, y cambiarlo por un impuesto a los ingresos altos o a los mayores ingresos, que a diferencia de ganancias no va a ser deducible a través de distintas cuestiones, como por ejemplo la salud privada, la escuela, los créditos, etcétera, y va a estar apuntado solamente a cargos jerárquicos, a directores, a CEOs, a gerentes de las grandes empresas con sueldos, como decimos, por arriba de 15 veces un salario mínimo vital y móvil. Empezó hoy el debate en la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, el diputado de Unión por la Patria. Empezó el debate obviamente con cuestionamientos de los mismos opositores que prometieron en 2015 en la campaña que iban a eliminar el impuesto a las ganancias y después hicieron que termine pagando el doble de gente, pero que además venían hablando de bajar impuestos desde hace muchísimos meses y ahora decidieron oponerse. De hecho, la semana pasada,
cuando Massa anticipó en una entrevista que si era electo presidente iba a eliminar el impuesto a las ganancias, salieron a chicanearlo en las redes. Se sacaban selfies en sus despachos diciendo acá estamos esperando que llegue el proyecto. Bueno, llegó el proyecto y la oposición confirmó que no va a dar el quórum para tratarlo. ¿Por qué? Porque dicen que desfinanciaría al Estado. Justo lo que siempre se les marcó cada vez que propusieron, por ejemplo, sacar las retenciones o sacar ingresos brutos. Bueno, pareciera que para un sector de la oposición, desfinanciar al Estado para darle a los que más tienen está todo bien, y desfinanciar al Estado para darle al todo el conjunto de los trabajadores, como puede ser lo que sucedió con ganancias y con el descuento del IVA, está todo mal. Entonces, al final lo que les importa no es tanto el Estado sí o el Estado no, sino llevar más plata a los bolsillos de los que ya tienen plata. ¿Cómo sigue el tratamiento de la ley de impuesto a las ganancias, de la ley que va a eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias? Bueno, el lunes por la tarde vuelve a reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda y va a darle dictamen. Están los números, me dicen a mí, desde el Congreso, para que este mismo martes, es decir, dentro de 5 días, la Cámara de Diputados lo discuta en el recinto, en una sesión que va a ser para alquilar balcones, porque vamos a ver a todo el oficialismo enrostrándole a la oposición sus idas y vueltas, sus volteretas en el aire sobre este tema, y a la oposición tratando, vaya a saber uno cómo, de justificar la negativa a acompañar. Y todo esto bajo el marco de una inmensa movilización popular, porque la CGT y la CTA ya están haciendo una convocatoria para marchar el martes y llenar la plaza del Congreso. Lo que vimos el lunes en Plaza de Mayo frente al Ministerio de Economía fue una marcha organizada rápido, con apenas algunos miles de personas. Para el martes que viene prometen una movilización muchísimo más importante de los gremios, tanto de la CGT como de la CTA. Y ahí habrá que ver el poroteo finito, pero por lo que tengo entendido, por los números que se vienen haciendo en el Congreso, por lo que viene sucediendo, el oficialismo tendría los votos necesarios para dar comienzo a la sesión y luego para darle media sanción al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo sobre este tema, sobre la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y la creación de un nuevo impuesto a los mayores ingresos que alcanzaría solamente a los cargos jerárquicos. Seguimos ahora yendo hacia el otro lado de la campaña, lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, que sigue tratando de encontrar su identidad, un espacio que se fundó como oposición al kirchnerismo, que hizo en esa oposición su identidad, su personalidad, incluso podría decir, y que después del 13 de agosto se vio absolutamente desdibujado por la irrupción de otro sector opositor, el que encabeza Javier Milei. Todo eso además en el medio de suspicacias, con la candidata presidencial Patricia Bullrich, todavía marcándole errores o cobrándole cuentas al que fuera su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta, y con la gran duda de qué es lo que va a hacer o dónde está parado el jefe político y espiritual, uno podría decir, de ese movimiento, que es Mauricio Macri, el fundador del PRO, el hombre que armó Juntos por el Cambio y el presidente que llegó de la mano de esa fuerza al poder. Pero que en este momento muchos se preguntan si seguirá jugando con esa camiseta o si estará apostando ya directamente a Javier Milei presidente, que ha dado varios símbolos en ese sentido, y además quienes conocen cómo se mueve en la trastienda Mauricio Macri dicen que ya se está moviendo en ese sentido, aportando con dinero, aportando con algunos de sus jugadores, armándole equipos para un posible gobierno de Milei. Pero vamos a empezar repasando qué fue lo que contestó Mauricio Macri en una entrevista que dio ayer, donde se le volvió a preguntar por esto, por su candidata Patricia Bullrich y el apoyo a la candidata de Juntos por el Cambio. Veámoslo. Y ese cambio lo va a hacer realidad Patricia Bullrich con todo el equipo de Milei recién acaba de decirle Patricia Bullrich que es una montonera tirabombas, ¿no?
No, ella tuvo una experiencia en el pasado que no se identifica como montonera, pero era JP, en la cual tenía un carácter, en una edad, y uno aprende y uno evoluciona, claro. Y ella es la primera que condena la violencia. Ok. Entonces, ¿Cómo quedaron los liderazgos en el PRO, en su partido? En el PRO, no, en la interna la ganó Patricia. O sea, para usted, Patricia Bullrich es la líder en estos momentos. Sí, ella es nuestra candidata a presidenta y todos tenemos que estar al servicio. ¿Y quién es más? Nuestra candidata a presidenta. ¿Y quiénes más lideran Juntos por el Cambio? Yo creo que van a liderarlo los nuevos gobernadores, los nuevos intendentes. Creo que eso va a ir surgiendo como una conducción lógica, ¿no? Y que todos tenemos que apoyar y fortalecer, ¿no? Bueno, no sé ustedes, a mí no me convenció muchísimo, ¿eh? A mí no me convenció muchísimo, pero bueno, no es a mí quien me tiene que convencer en todo caso, y habrá que ver el 22 de octubre qué es lo que se dice en las urnas. Patricia Bullrich, mientras tanto, hizo un encuentro con lo que ella llama como nuevos líderes, un poco esto que decía recién Macri, intendentes y dirigentes de Juntos por el Cambio. Vamos a repasar un poco lo que decía la candidata presidencial en este encuentro con conductores, con dirigentes de su fuerza. Quiero presentar a este seleccionado de nuevos dirigentes de Juntos por el Cambio. Todos ellos tienen distintas trayectorias, privadas y públicas, con un solo objetivo: terminar con el kirchnerismo para siempre y tener un país ordenado. Han ganado elecciones en lugares en los que nunca se había ganado. Este es un momento histórico, el momento en el que el país necesita un cambio de fondo. Por eso, el cambio, el único cambio posible, el único cambio verdadero, el único liderazgo que tiene la Argentina está en Juntos por el Cambio. Vamos a luchar para ganar el 22 de octubre la presidencia de la Nación. Acá, con tantos nuevos dirigentes que representan la verdadera esencia de un pueblo que quiere cambiar, les presento a esta nueva selección de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí la veíamos rodeada de Luis Petri, su candidato a vice, de Maximiliano Puyaro, también el ganador en Santa Fe, gobernador electo, obviamente nombres fuertes, nombres que van a tallar en los próximos años, y una Bullrich que sigue atada al discurso de terminar con el kirchnerismo para siempre, que no solamente es un discurso absolutamente antidemocrático y fascista, sino que además es un discurso sumamente inconveniente, porque... A ver, hagamos este ejercicio teórico. Hagamos de cuenta que Patricia Bullrich logra retener todo el voto que tuvo en las PASO, cosa que muchos analistas ponen en dudas porque creen que parte de su voto era un voto útil en contra del oficialismo, pensando que ella era la mejor plantada para ganarle y que ahora puede migrar a Milei. Pero hagamos de cuenta que retiene todos esos votos. Hagamos de cuenta también que retiene todos los votos que tenía Horacio Rodríguez Larreta, que no eran tantos, es cierto, pero que los retiene. Los radicales, los del PRO moderados, entre comillas, que también los analistas coinciden que están yendo para cualquier lado menos para Bullrich, pero hagamos de cuenta que los retiene. Hagamos de cuenta que aún así además logra sumar algunos votos más, rascar algunos votos de Javier Milei, sumar votos de quienes no fueron a votar o quienes votaron por opciones que quedaron fuera de la primera vuelta, y logra, contra todos los pronósticos, meterse en un balotaje contra Javier Milei. Sería la lógica, sería la lógica. ¿A quién le va a ir a pedir los votos para ganar esa elección? ¿Patricia Bullrich? Si cada vez que agarra un micrófono habla de terminar para siempre, de exterminar a una fuerza política que es la que debería ir a votarla en el balotaje. Realmente esto da cuenta de que le está costando muchísimo a ella, a sus estrategas, al equipo de campaña del PRO, adaptarse a esta nueva realidad que nosotros acá les venimos contando. El 13 de agosto se acabó la grieta tal como ordenó la política argentina los últimos 15 años. Empezó una etapa nueva y Bullrich sigue hablando como si estuviéramos todavía con la configuración anterior. No es la única, no es la única.
pero Bullrich es el caso más evidente. Vamos a ir ahora, ¿vamos a una tanda? ¿O tenemos ya imágenes? Sí, vamos a una tanda. Cuando volvamos vamos a tener imágenes del acto en Argentinos Juniors con Sergio Massa, con los movimientos sociales. Ahí están, esto está sucediendo ahora, en un rato va a hablar Massa, vas a poder escucharlo acá. Tenemos también muchísima más información que tiene que ver con los fondos buitre en Estados Unidos y una novedad importante que hubo el día de la fecha, información que tiene que ver con otras novedades en materia política y en materia electoral, pero antes una tandita de 2 minutos, no se vayan y ya volvemos con las consecuencias. 24 minutos para las 8 de la noche, seguimos acá en el Destape Sin Fin haciendo las consecuencias y estamos comunicados con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. Rafael, muy buenas tardes, gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo va? Bien, muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, en esta semana tan particular se cumplieron 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Todo Chile está convulsionado por esta fecha y también en un reflejo de lo que está sucediendo en la Argentina, con discusiones renovadas sobre las lecturas de lo que sucedió en la década del 70, más allá de que en Chile nunca se había saldado de la forma en la que se había saldado el debate en la Argentina. ¿Cómo pudiste ver durante el fin de semana, el lunes, las distintas manifestaciones y ceremonias que hubieron? Bueno, a ver, a mí me parece, la sensación que yo tengo es que las discusiones o los debates en Chile no han sido renovados, han sido los mismos de siempre. Hay un sector importante de la población que se niega a utilizar expresiones, por ejemplo, y que propone sustituirlas por eufemismos, y hay otra parte de la población que siente en carne propia la tragedia que significó la ruptura de la continuidad institucional, el cambio de posición de unas Fuerzas Armadas que habían sido hasta ese momento unánimemente institucionalistas, y bueno, y lo que vino después en materia de persecución por razones ideológicas. Parece que, bueno, los debates, el tema es que cuando debate un tipo inteligente, siempre hay elementos que encantan. Y en Chile hay mucha gente inteligente y gente que piensa muy bien y que escribe muy bien y que aborda los problemas muy bien, ¿no? Carlos Peña, por dar un ejemplo de alguien que escribe periódicamente, o Ascanio Cavallo, un gran periodista, que también escribe todos los domingos. Para dar un ejemplo pero la temática es la misma. En cambio, a mí me parece que Argentina, que tiene nosotros tenemos una dinámica que no es demasiado respetuosa con el tiempo, ¿no es cierto? Si no respeta lo que está sentado ya, sino que lo vuelve a traer a la superficie, eso, de la mano de algunas expresiones, de algunas sectores políticos, eso ha producido un intento de renovación, pero es difícil que alguien en Argentina de cualquier signo ideológico o político que sea ponga en cuestión las atrocidades que se hicieron en el marco del terrorismo de Estado. En todo caso, o se minimiza los hechos acontecidos, o bien se le da una explicación histórica apta para quien la prefiere, o bien se busca una reparación con la historia del memoria no parcial, etcétera, etcétera. Pero me parece que en Argentina el debate de fondo parte de presupuestos no discutibles. En Chile se discute eso. Bien. Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo que se están planteando las cuestiones, teniendo en cuenta que además simultáneamente Chile está discutiendo una reforma constitucional para deshacerse del andamiaje legal, institucional que dejó la dictadura, cosa que hasta ahora no pudo hacer, y que en esa reforma
están imponiéndose por ahora los grupos más conservadores? Bueno, me parece que precisamente esa división que se ha dado en el seno de la Convención Constituyente, los consejeros constituyentes, que deriva de una votación popular, quiero decir, no es un antojo de alguna autoridad. Eso se votó y la gente eligió esa composición para el nuevo Consejo Constitucional. Me parece que precisamente hace muy difícil alcanzar en el seno del Congreso Pleno, digamos, de la institución que reforma la Constitución plena, hace muy difícil alcanzar las mayorías para ciertos consensos. Y bueno, naturalmente, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado no han hecho otra cosa que exacerbar esas diferencias. Entonces es todo muy difícil, los consensos son muy difíciles. A mí me admira la creatividad institucional del sector de la política de Chile, porque luego de que no fuera aprobada la primera reforma, se fue por una segunda reforma, pero con un formato totalmente distinto al de la primera. O sea, se eligieron distintos, de manera diferente los protagonistas, se partió de un anteproyecto cuando el anterior había sido de hoja en blanco, o sea que la gente de la convención tuvo que está discutiendo un proyecto hecho por técnicos, especialistas. Pero así todo, para darte un ejemplo, algún sector que conforma el nuevo órgano constituyente presentó 1000 objeciones al proyecto nuevo. Entonces, el tema de que haya un consenso es difícil, y ha habido un consenso de que la Constitución vaya a ser aprobado, también es difícil. Entonces ahí hay un elemento de incerteza sobre qué va a pasar con eso. Claro. Rafael, ¿cómo estás viendo desde ahí con la distancia que da, o mejor dicho, con la claridad que a veces da la distancia, el proceso electoral en la Argentina y también el surgimiento de nuevos sectores políticos que expresan cualidades de representación muy distintas a las que vimos en los últimos 40 años de democracia? Bueno, hay un razonamiento lógico, digamos, no emitido por las tripas, sino por el cerebro, que es: los últimos 40 años, los actores de los últimos 40 años, no hemos resuelto los problemas generales de la población que más necesitaba que se los resolvieran. Es decir, los distintos gobiernos han sido incapaces, porque no han podido, porque no han querido, porque no han sabido, por lo que sea, han sido incapaces de resolver los problemas más urgentes, la infraestructura básica, la soberanía alimentaria. Sí es cierto que se ha avanzado mucho en la creación de nuevos derechos, pero también es cierto que por ejemplo, el proceso inflacionario tiene un contenido de falta de conducta por parte de los actores económicos, en el cual los políticos tenemos una responsabilidad. No hemos logrado domar a esa especie de reflejo pavloviano, ¿no? Que consiste en, aumenta una moneda inexistente, que es un dólar conjetural, y entonces se ajusta automáticamente y por encima del ajuste de esa moneda de transacción de un mercado pequeño. Entonces, por ese lado, no está mal que aparezcan nuevas voces. Ahora, ¿qué es lo que yo en particular hubiera esperado? Que las nuevas voces fueran nuevas por jóvenes y por tener un pensamiento que se opusiera a las razones que hicieron o que nos complicaron como país. Pero no, las opciones son opciones televisivas, son opciones electrónicas, son opciones
con recetas absolutamente imposibles de aplicar, sin derramamiento de sangre, sin más sufrimiento, engañosas. Entonces, lo cierto es que lo veo con algún grado de decepción. Yo creo que, por un lado, en mi generación, o yo en particular, por decirlo, para no involucrar a nadie, yo tengo mi función en el futuro tiene que ser elegir o estar atento a talentos que piensen desde el campo nacional y popular, que es el campo que yo he elegido toda mi vida para transitar, y tratar de acompañarlo en la medida que ellos quieran, tampoco ser un metido, ¿no? Un meterete. Tratarlo de acompañar para que alcancen lugares, digamos, de visibilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no, seguimos anegando las listas de los candidatos, seguimos diciendo las mismas cosas, proponiendo las mismas recetas. Entonces, bueno, naturalmente, en una sociedad cuya subjetividad se define por la oferta de las redes sociales, que es una oferta amplia como el océano y de 1 centímetro de profundidad, es natural que aparezcan estos fenómenos políticos de los cuales yo creo que no se puede esperar nada bueno para los que más necesitan. Bien, estamos hablando con Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, también ex canciller, y por tu amplia experiencia en política exterior y en relaciones internacionales. Para terminar, quería pedirte una reflexión, un análisis de lo que significa para la Argentina el ingreso al BRICS, que se confirmó recientemente, y la inserción de Argentina en un escenario global que también es muy novedoso y que habla de un mundo que está cambiando. Bueno, a ver, yo lo analizaría, para que se entienda bien, desde la descalificación de la oposición. Todos sabemos qué intereses defiende la oposición, por lo tanto, si la oposición dice que está en desacuerdo con nuestra incorporación a los BRICS, porque uno debe elegir con quién quiere estar, eso implica una ignorancia respecto a la política exterior tan supina, que exime de cualquier análisis. Mirá, en primer lugar, nosotros compartimos foro, y mucho más formalizado que el BRICS, con países con los que tenemos diferencias objetivas, como Irán, en Naciones Unidas, por darte un ejemplo. Sí, o Gran Bretaña, si más lejos. Sí, exactamente. Bueno, a nadie se le ocurre irse. Esto en primer lugar. En segundo lugar, todavía la manera de ver el tablero internacional de Kissinger, en sentido de equilibrios de poder, todavía tiene alguna vigencia esta forma. Es más complejo ahora, pero tiene cierta vigencia. Y realmente nosotros no somos la más bonita para que nos inviten a bailar. Entonces tenemos que ocupar sillas que nos permitan afrontar, sobre la base de coincidencias sectoriales, digamos, pluricéntricas, que nos permitan afrontar la tarea depredatoria de los organismos usureros de carácter multilateral. ¿Hasta cuánto tiempo piensan los aspirantes a dirigentes que vamos a poder sostener el papel de mendicantes frente al mundo? Bueno, solos no podemos, eso está clarísimo. Necesitamos cooperación. Y bueno, el BRICS me parece que es un ámbito que bienvenido sea, y no solo porque tiene un capítulo para ayudar a los países que están devastados por las exigencias de los organismos usureros, no solamente, sino porque se nos abren mercados, porque nos abren la cabeza, porque nos enseñan que el mundo es ancho, porque hay nuevas perspectivas, hay nuevas miradas, hay nuevas relaciones personales. Son tan importantes las relaciones personales en la política exterior, la confianza, la desconfianza, viene de ahí. Entonces a mí me parece una medida muy oportuna. No veo que se la pueda cuestionar desde otra cosa, de que todavía no es un ámbito fuerte, porque la institucionalidad que tiene el BRIC es una institucionalidad débil. Ya vieron ustedes que cuando
languidecieron políticamente algunos de los países que lo conforman, el BRICS medio se desenchufó. Pero bueno, eso se cura con mayor institucionalización, con mayor participación, etcétera, etcétera. Ahora, cuestionar nuestro ingreso, digamos, me parece que tenemos más que hacer ahí que en el G20. Está clarísimo. Rafael, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por esta charla. Al contrario, gracias a ustedes. Hablábamos con Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, ex canciller. Ahora vamos a una brevísima tanda y ya venimos con más acá en Las Consecuencias. 4 minutos para las 8 de la noche, recta final de este programa y volvemos a Argentinos Juniors, donde se está llevando a cabo este acto de los movimientos sociales en apoyo a la candidatura de Sergio Massa. En este momento está hablando el referente del movimiento Evita, Emilio Pérsico. A ver. ¿Saben que la mayoría de las que están en las universidades del conurbano, más del 70% son mujeres? La mayoría de las organizaciones populares son mujeres. Hemos discutido mucho el nacimiento de un nuevo sujeto social, que eran los trabajadores sin derecho. Pero ¿saben qué? Creo que hay un sujeto revolucionario en la Argentina, que son nuestras compañeras, que son nuestras mujeres, que no se rindieron ante el neoliberalismo, que la siguen peleando en los barrios y son nuestras heroínas. Pero todos sabemos que con eso no alcanza, que necesitamos a nuestros pibes, a esos que están en la esquina, que están fumando algo, que están con los vicios, o que salen a buscar un celular para volver a su casa y comprarle algo a su hijo. Esos pibes que hoy se ilusionan, muchos con estos cantos de sirena. ¿Qué hace este candidato, este payaso? Tenemos que salir a buscar a cada uno de esos pibes. Cada compañera de esta tiene que abrazar a esos pibes en el barrio, irlos a buscar y traerlos acá, a que vuelvan otra vez y crean que es posible cambiar, que todo no está dicho, que nadie dice, no está escrito, que la Argentina tenga que tener el 60% de pobres y que podemos cambiarlo. Hay que devolverle la fe a nuestro pueblo, que puede cambiar las cosas. Hay que devolverlo y eso es una gran tarea de estas heroínas, de nuestras compañeras. Creo, compañeros, miren, todos los primeros que preguntan cuando nos juntamos, ¿cómo estamos? La vamos a dar vuelta, ahí está el cartel. La vamos a dar vuelta, preguntan. ¿Y ustedes qué dicen? ¿La vamos a dar vuelta o no? La vamos a dar vuelta. Yo vi en Tucumán el otro día, vi otra vez, y Massa presidente, y Massa presidente. Bien, ahí vemos a Emilio Pérsico. En minutos va a estar hablando Sergio Massa, van a poder escucharlo acá en Argentina Política. Acto de los movimientos sociales con Barrios de Pie, con el movimiento Evita, con la corriente clasista y combativa, con la ausencia llamativa del sector encabezado por Juan Grabois. Pero así está dada por lo menos la configuración de este acto que van a poder seguir en la continuidad del destape. Nosotros vamos llegando al final del programa de hoy de Las Consecuencias. Nos reencontraremos el lunes a partir de las 7 de la tarde, como estamos acostumbrados, ya con el regreso de Ari Lijalad. También mañana, desde temprano, desde las 10 menos cuarto, en el pase entre el programa de Roberto Caballero y el de Roberto Navarro, también van a poder encontrarme. Quédense con Argentina Política, con Carla, con John Eguier, con Cristian Siminelli y todo ese equipo. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. Un país unido por la radio.